Nuestra última exposición estará a cargo de Álvaro Ferrer del Valle, abogado y profesor de la Universidad Católica de Chile, quien además está casado y tiene 6 hijos. Él nos hablará de la autonomía progresiva del niño y el derecho de los padres a la educación de los hijos. Le damos una cordial bienvenida. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación, gracias a SFEM. Me han pedido que pueda compartir con ustedes algunas ideas sobre este tema, gran tema, de la autonomía progresiva de los niños y el derecho de los padres a educar a los hijos. Quiero aprovechar este tiempo dividiendo esta presentación en 4 partes. La primera, quisiera presentarles algunos antecedentes que nos den el contexto, sobre todo el contexto jurídico del cual emanan estos principios, no es algo que haya surgido de generación espontánea. En segundo lugar, quiero aclarar algunos conceptos, los conceptos referidos a los principios fundamentales que están detrás de todo este cambio normativo que estamos enfrentando. En tercer lugar, quiero hacer una pequeña crítica de cómo estos principios entran en conflicto con bases muy importantes del orden jurídico nacional. Y en cuarto lugar, quiero hacer un análisis, si se me permite, un poquito más filosófico, ético del tema que está comprometido. Vamos a lo primero entonces. El tema de los derechos de los niños, la protección de la niñez, de la infancia, es bastante antiguo en Chile. La primera ley, más allá del Código Civil, ¿cierto?, que específicamente aborda la cuestión del año 67, la famosa Ley de Menores, que respondía obviamente a una visión de esta materia muy consolidada en la cultura nacional, incluso yo diría internacional, que partía de la premisa, a mi juicio de sentido común, de que los niños son niños y que como tales tienen que recibir no solo cuidado, asistencia de parte de sus padres, no solo mera orientación, sino que tienen que recibir educación como corresponde y que por lo mismo están sujetos a sus padres. Esto, como ya les iré explicando, entra literalmente en crisis y hoy día estamos enfrentando un escenario muy distinto. Luego viene, pegando algunos saltos, ¿cierto? En la década del 90 Chile suscribe la Convención Internacional de los Derechos. Y esta convención significa, en cuanto a tratado internacional que ha sido suscrito por Chile, ratificado, que está vigente, una serie de compromisos para el país, que ha tenido y va a seguir teniendo amplias consecuencias. Los estados se comprometen a incorporar en sus legislaciones una serie de cambios para que todos los principios y los derechos que reconoce la Convención Internacional de los Derechos del Niño de la letra que está plasmada en el papel pasen a ser una realidad. Luego viene en el año 98 la ley de filiación, algunos recordarán la ley que igualó a los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, les dio exactamente los mismos derechos unos y otros. Luego, en el año 2005, la ley de responsabilidad penal adolescente. Y entre medio, Chile ha sido objeto de numerosas recomendaciones del denominado Comité de los Derechos del Niño, que es un órgano que crea la misma Convención de los Derechos del Niño y que tiene por función monitorear que los países que adscribieron a la Convención vayan implementando esos compromisos y no se quede simplemente en declaraciones de buena crianza. Y este comité ha hecho numerosas recomendaciones, algunos dicen también observaciones, yo creo que son un poco más que eso, en particular el año 2002, 2007, 2015, en el fondo diciéndole a Chile, mire usted, en la década del 90 suscribió esta convención y todavía no se lo ha tomado en serio. Todavía no ha implementado un sistema integral para proteger a la niñez. Todavía no ha establecido mecanismos para que los niños puedan por sí mismos ejercer sus derechos. Todavía no ha establecido mecanismos para que los niños puedan por sí mismos denunciar ante algún tipo de autoridad pública si es que consideran que están siendo víctimas en el ejercicio de sus derechos, incluso respecto de sus padres. Y así llegamos finalmente al gobierno de la presidenta Bachelet, que se toma muy en serio las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, y ya en su programa de gobierno plantea que va a crear por ley el llamado
Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez. Y se presenta este proyecto de ley, que todavía no ha sido completamente aprobado, ya ha avanzado bastante. El gran objetivo de este sistema es lograr lo que ya les decía, que el ordenamiento jurídico nacional sea coherente, sea adecuado a la Convención Internacional de los Derechos del Niño y también, hay que decirlo, a lo que el mismo Comité de los Derechos del Niño ha ido sugiriendo y recomendando a lo largo de los años. Y esto es bien importante, porque una cosa es lo que dice la Convención de los Derechos del Niño, la letra del tratado, que tiene una intención, un espíritu original, que yo con algunos matices tiendo a estar bastante de acuerdo, y otra muy distinta es la manera en que el Comité de los Derechos del Niño, a lo largo de estas décadas, ha ido interpretando ese tratado y haciendo recomendaciones a partir de su interpretación al resto de los estados. Bueno, el gobierno del presidente Bachelet, insisto, se toma ya la decisión formal de crear el Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez. Quiero simplemente notar algunas cuestiones fundamentales de este nuevo sistema. Se enmarca también dentro de la generación de la llamada política de derechos de la niñez desde el año 2015 hasta el 2025, que está vigente. Se crea la Defensoría de la Niñez, no sé si ya han oído hablar de la Defensoría de la Niñez, que existe en Chile, la Defensoría de la Niñez, la Defensora de la Niñez, que tiene por objeto velar, es una suerte de, perdonen la caricatura, policía de los derechos de la niñez para velar que sus derechos se respeten y poder representar a los niños ante cualquier tipo de violación a esos derechos. Se enumera una serie de derechos de los niños, a partir de lo que establece la Convención y también las interpretaciones, como ya les decía, del Comité. Quiero destacar algunos: el derecho a la vida, el derecho a vivir en familia, el derecho a ser oído, la libertad de expresión, el derecho de participación, el derecho a la vida privada y la intimidad, el derecho a la información, y este es bien interesante, ya lo retomaré más adelante, el derecho preferente del niño a ser educado y orientado por sus padres, el derecho a la salud, a la educación, a la libertad personal, el derecho a la identidad, que incluye obviamente el derecho a la identidad de género, entre otros más. Y este sistema recoge como principios fundantes estas doctrinas que a lo largo de los años ha ido creando, como les decía, el Comité. ¿Cuáles son esos principios? El título que nos convoca, el de la autonomía progresiva del niño, en primer lugar. Segundo, el interés superior del niño. Tercero, el principio de igualdad y no discriminación. Y en cuarto lugar, el deber preferente, no el derecho, el deber preferente de los padres a orientar y guiar a sus hijos en el ejercicio de sus derechos. Créanme que ninguna de estas palabras es casual, ninguna de estas palabras es neutra, ninguna de estas palabras quedará sin producir efecto. Ya voy a volver sobre eso. Bien, vamos entonces a la segunda cuestión. ¿Cuáles son estos principios que acabo de anunciar y cómo los plantea el sistema de garantías de los derechos de la niñez? El punto de partida del sistema, repito, recogiendo las recomendaciones del Comité, es que se considera que los niños son plenos sujetos de derecho. Se aborda, así se le llama en doctrina, el paradigma de la protección integral. Es decir, los niños son sujetos de derecho y no simples objetos de protección. Se establece que la niñez, la infancia, la juventud son simples etapas de la vida y por lo tanto el niño es tan persona como cualquier adulto. No es una suerte de persona disminuida o persona incapaz. Y por lo mismo, como es tan persona como un adulto, es por completo titular de sus derechos fundamentales. Y estos derechos fundamentales, como los que recién les nombré, no son objeto de representación, no son objeto de delegación. Se abandona lo que la misma doctrina llama la visión paternalista de protección de la infancia, porque se asume, y yo no digo que esto no pueda ocurrir y que no haya ocurrido, pero se asume como regla general lo siguiente, que si nosotros consideramos a los niños objetos de protección, a fin de cuentas, lo que vamos a hacer es imponerle a los niños nuestra particular visión sobre la vida, y no los vamos a permitir que ellos sean los que desplieguen por sí mismos y a partir de sí mismos lo que ellos quieren hacer con su vida. Entonces, hay aquí una dialéctica bien compleja. Los padres, repito, al proteger a sus hijos, están
estarían siempre imponiéndole sus prejuicios, sus ideologías, la religión por de pronto, y eso sería contrario a esta titularidad que tienen los niños como sujeto de derecho. Los niños, a fin de cuentas, son protagonistas de su vida y no una suerte como de actores de segunda línea o actores de reparto. ¿Qué se sigue de esto? Segundo principio, una consecuencia lógica, el llamado principio de la autonomía progresiva. Esto está en el artículo 5 de la Convención de Derechos del Niño y en el artículo 7 del Sistema de Garantías de los Derechos de la Niña. Dice así: autonomía progresiva. Todo niño, en conformidad a la ley, volveré sobre esto, podrá ejercer sus derechos por sí mismo, en consonancia con la evolución de sus facultades, su edad y su madurez. Los padres y madres, o representantes legales, o las personas que los tengan legalmente a su cuidado, deberán prestarles orientación y dirección en el ejercicio de sus derechos. Fíjense, los niños pueden ejercer sus derechos por sí mismos. No necesitan representación. Y estos derechos fundamentales, insisto, no son objeto de delegación. Por sí mismos, de manera autónoma, obviamente conforme a su desarrollo, a su progresión en la vida, a su madurez. Y sobre la madurez una palabrita, si uno ve la doctrina que se va acompañando en todas estas cosas y que ya se ve plasmada en algunas jurisprudencias, en algunos fallos de los tribunales nacionales, la madurez hace referencia a la capacidad de los niños para evaluar las consecuencias de sus acciones. Y uno tiende a estar de acuerdo en principio, sí, eso es parte de la madurez. Yo honestamente pienso que eso no es toda la madurez humana, volveré sobre eso más adelante. Y también salta a la vista de este mismo artículo de la autonomía progresiva que los padres, los representantes legales, en fin, ya no se habla del derecho y deber preferente de educar, sino simplemente la responsabilidad de dirigir, orientar, guiar a los niños en el ejercicio de sus derechos. Por último, sobra decir que si se consideran que los niños son sujetos de derecho, autónomos, que los pueden ejercer por sí mismos, bueno, asimismo tendrán que asumir la responsabilidad de sus acciones, la responsabilidad correspondiente a esa autonomía. Tercero, y también es una consecuencia lógica de lo anterior, principio fundamental de todo este nuevo paradigma normativo, la manera en que se entiende el llamado interés superior del niño. El interés superior del niño siempre ha sido el principio rector en materia de infancia y niñez. Los padres tienen que velar por su interés superior, el juez tiene que velar por su interés superior, el legislador tiene que velar por su interés superior, los profesores tienen que velar por su interés superior, y en eso parece que todos estamos de acuerdo. Pero el interés superior puede ser una bolsa de gato en la cual entra cualquier cosa, ¿cierto? Hay que darle algún tipo de sustancia o contenido. Fíjense lo que decía y sigue diciendo respecto al Código Civil chileno. El artículo 222 dice: la preocupación fundamental de los padres es el interés superior del hijo, para lo cual procurarán su mayor realización espiritual y material posible, lo guiarán al ejercicio de sus derechos esenciales, los que emanan de la naturaleza humana, cualquier cosa, y de modo conforme a la evolución de sus facultades. ¿Qué ocurre? Estamos avanzando en cambios normativos a partir de toda una doctrina que viene desde fuera, principalmente del comité, y se empieza a producir un cambio en la manera de concebir el interés superior, a pesar de lo que sigue diciendo el Código Civil. Lo que hoy día, y es una frase muy sencilla, se entiende por el interés superior del niño es lo siguiente: la plena satisfacción de sus derechos. El interés superior del niño, así se entiende, repito, en doctrina, y esto ya se está recogiendo en los tribunales, es la plena satisfacción de sus derechos. Por eso es que la opinión y la visión que tengan los niños referida a sus intereses tiene que ser tenida en cuenta. Los padres la tienen que tener en cuenta, y cuando existe algún conflicto que tiene que ser resuelto por algún tipo de autoridad pública, principalmente el juez, la opinión del niño, lo que se consagra luego como el derecho a ser oído, tiene que ser tenido en cuenta. Con lo cual yo en principio no discrepo. Pero vamos avanzando para ver que estas cosas no tienen nada de neutralidad. El interés superior, repito, está constituido por la visión que el propio niño tiene sobre el ejercicio de sus derechos. ¿Cómo se concreta el interés superior del niño? A través del progresivo ejercicio de sus derechos. Esto es lo que en doctrina se llama abandonar la teoría del balancín. La visión paternalista de la niñez se basaba a su vez en esta teoría del balancín. Muy simple. Existía el prejuicio, así se dice, el prejuicio de que lo que quieren los niños, lo que desean los niños, porque son niños,
es contrario a su bien. Contrario a su bien. Y por eso cuando el juez decide o los padres deciden, tienen que considerar lo que dicen los niños. Pero como lo que ellos normalmente quieren es contrario a su bien, hay que inclinarse en la dirección contraria. Bueno, el cambio de paradigma ahora es radical. Se abandona la teoría del balancín, se abandona esta visión paternalista y al revés, hay que siempre apuntar a lo que quieren los niños, a lo que ellos consideran según su visión, teniendo presente la evolución de sus facultades, de su madurez, lo que ellos estiman que es su interés. Bien, ¿cómo se enfrenta este nuevo paradigma con el orden jurídico vigente en Chile? Hay varias cuestiones que a mi juicio son focos de conflicto. Y creo, esto obviamente es una opinión, no tengo la bolita de cristal para anticiparlo, pero creo que estos conflictos se van a empezar a multiplicar. Fíjense, lo primero es que ya no son los padres los llamados a definir si un niño tiene o no la madurez suficiente para ejercer sus derechos por sí mismo. Ahora es el Estado, a través de la ley. De hecho, el artículo 8 del Sistema de Garantías de Derecho a la Niñez dice lo siguiente. Artículo 8. Derecho y deber preferente de los padres y o madres a orientar a sus hijos. La responsabilidad por el cuidado, asistencia, protección, desarrollo y formación y educación de los niños, así como la guía y orientación al ejercicio de sus derechos reconocidos por la ley, corresponde preferentemente a los padres. Fíjense, los niños son titulares de derechos, pueden ejercerlos por sí mismos, en conformidad a la evolución de sus facultades, y su madurez, y esto en conformidad a la ley, no lo opinión de los padres. La ley es la que viene a sustituir el criterio de los padres para decir, usted, hijo mío, ya tiene madurez suficiente para poder ejercer sus derechos. Segundo, pareciera ser un problema solamente semántico, que nos comimos una palabra. Yo creo que no. Ya no se habla del derecho de los padres a educar a los hijos. Los padres tienen una responsabilidad, y esa responsabilidad es simplemente guiar y orientar a los hijos en el ejercicio de sus derechos. ¿Cómo esto se puede compatibilizar, por ejemplo, con la patria potestad? En Chile, desde el punto de vista civil, todos los hijos no emancipados, los menores de 18 años, no tienen capacidad legal de ejercicio, no pueden entrar a la vida del derecho y empezar a celebrar contratos, por ejemplo, sino que tienen que hacerlo siempre representado. Y eso está vigente. Pero ahora este nuevo paradigma nos dice que son sujetos de derecho por sí mismos, que pueden ejercer sus derechos por sí mismos. Vamos a ver qué queda entonces con la patria potestad. Algunos profesores, no sé si estoy tan de acuerdo con ellos, pero me parece que es un punto de vista sensato, dicen esto es una suerte de derogación tácita de la patria potestad. No se dice, pero en los hechos queda como letra muerta. ¿Qué pasa también, lo establece el Código Civil, con el derecho de los padres, fíjense, palabra hoy día políticamente incorrecta, a corregir a sus hijos? Los padres tienen hoy día simplemente el derecho, el deber de corregir a sus hijos. Tanto así, fíjense, que civilmente los padres somos hoy día responsables por los delitos o cuasi delitos civiles que puedan cometer nuestros hijos. Incluso aquí Andrés Bello puso una cosa que es bien notable. ¿Y cuál es la razón por la cual somos nosotros responsables por los delitos cuasi delitos civiles en que incurran nuestros hijos? Por los vicios y malos hábitos que hayamos permitido que ellos contraigan. ¿Qué pasa con eso? Con la voluntad que tenemos para corregir y también para resguardar nuestra propia responsabilidad como padres, ahora que los niños son absolutamente autónomos. A mi juicio, todo esto sí conlleva un problema de constitucionalidad. El artículo 19, número 10 de la Constitución consagra, reconoce la garantía del derecho y deber preferente de los padres a educar a los hijos. No es una simple responsabilidad de orientación y guía, no, es un derecho y un deber preferente a educar. El artículo 1 de la Constitución habla del deber del Estado de proteger a la familia y, sin entrar en el tecnicismo, ninguna regulación que la ley establezca los derechos fundamentales puede afectar los derechos en su esencia. Y pareciera que en este caso el derecho de los padres a educar a los hijos se estaría viendo afectado en su esencia por esta nueva regulación. Hasta ahí la tercera cuestión. Como se ve,
complejo lo que se nos da. Es bien complejo. Lo que quiero hacer ahora, a propósito de esa complejidad, es ir un poquitito más allá, ir a las causas. Porque, como ya les he dicho, repito, nada de esto parece ser absolutamente neutral. A mi juicio, y en esto la verdad no estoy siendo original, muchos autores que han escrito al respecto y piensan así, es que esto es como un paradigma de liberación, que no es nuevo, se ha ido inculturando literalmente a través de distintos medios hace siglos, ni siquiera décadas. Sí, a mi juicio esto se engarza muy bien con la filosofía ilustrada, literalmente propia de la Revolución Francesa, de romper todas las ataduras que la persona tenga con cualquier cosa distinta de sí misma, con cualquier cosa distinta de su propia autonomía. Y por eso, a mi juicio, me parece que es más honesto, es más directo, aunque sea políticamente incorrecto, en vez de hablar de autonomía progresiva de los niños, yo prefiero derechamente hablar de autonomía progresista de los niños. Fíjense, el interés superior concebido ahora como la plena satisfacción de sus derechos. ¿Y cuáles son estos derechos? Los que reconoce y garantiza el Estado. Y ojo, no necesariamente el Estado nacional, sino ese Estado supranacional, difuso, que en el fondo son unas pequeñas élites que están sentadas en unos comités, desde los cuales pontifican cómo es que cada Estado, que ha suscrito la Convención de Derechos del Niño, en este caso, tiene que dirigir sus asuntos. Estos derechos, perdón el tecnicismo, es la panacea de los denominados derechos subjetivos. Es decir, no hay ninguna manera de referir objetivamente todo este elenco de derechos, y no me quiero centrar solamente en el problema de la identidad de género, porque hay muchos otros, a bienes reales, que en la medida en que son reconocidos y son respetados, ajustan las relaciones entre los miembros de una comunidad conforme a su igual dignidad. Esta es la primacía de los derechos subjetivos. Y desde luego, bajo este paradigma de los derechos subjetivos, y un elenco muy amplio de derechos subjetivos, y asimismo de un interés superior que se condensa finalmente en el ejercicio pleno de esos derechos, bueno, se entiende, me parece que es de toda lógica, que la intromisión de terceros en ese proyecto de vida es inaceptable, porque el nuevo fin último de la vida es el yo y lo que yo quiero. Entonces no me vengan a decir qué es lo que yo debo hacer. Y esto obviamente que choca con la naturaleza de la familia, porque es una especie de caricatura, pero en la familia, o sea, es difícil entender una familia sin intromisión de la autoridad paterna respecto de los hijos, pero incluso más allá. Si lo que realmente estructura la familia, ¿qué es? El amor de benevolencia, el buscar el bien del otro. Y si yo quiero buscar el bien del otro, tengo que meterme en su vida, tengo que preocuparme de eso. No hay manera de hacerlo sin intromisión. La intromisión es inaceptable. Por eso este, entre comillas, ideal revolucionario que se nos plantea, literalmente viene a afectar a la familia, a afectar el núcleo de las relaciones familiares, con los mismos principios de la revolución. Igualdad y libertad. ¿Igualdad en qué sentido? Los hijos son iguales a los padres, están sujetos de derechos como ellos, y autónomos y titulares de esos mismos derechos que, como ya les decía, no son objeto de representación ni de delegación. Y libertad, pero libertad en clave liberal ilustrada, libertad reducida a no coacción, lo que algunos autores llaman libertad puramente negativa. Yo soy libre en la medida en que nadie se mete, yo soy libre en la medida en que nadie me jode, yo soy libre en la medida en que nadie viene a decirme lo que tengo que hacer. Ya no es la libertad para alcanzar el bien, la libertad para servir al otro, la libertad para alcanzar la felicidad, no, es simplemente una libertad de intromisión respecto de terceros. Por eso, repito, me parece que lo más honesto es hablar de autonomía progresista. Ahora me gustaría analizar estos principios de la autonomía progresista desde la perspectiva del deber
y derecho natural de los padres a educar a sus hijos, que como ya les dije, ha sido reemplazado ahora o pretende ser reemplazado por una simple responsabilidad de orientación y guía. Y en particular, me quiero referir a esto teniendo presente cuál es el fin de la educación, y este fin desde la perspectiva de dos virtudes fundamentales, de las cuales lamentablemente se habla poco, que son la prudencia y la justicia. Más allá que lo diga o no lo diga la Constitución, lo diga o no lo diga alguna ley, el sentido común, que va en retirada, el sentido común nos prueba a todos que los padres tenemos el deber de educar a nuestros hijos, y ese deber conlleva el derecho natural a hacerlo. ¿Cuál es el fin de la educación? Desde luego que lo que digo acá lo digo desde la manera que tengo de pensar, que la he ido cultivando a partir de mucho estudio y lecturas, en fin, y por lo tanto no es neutra, ya que podáis discrepar conmigo y encantado de discutirlo. El fin de la educación, tal como dice Santo Tomás de Aquino, es el estado perfecto del hombre en cuanto a el estado de virtud. Suena un poquito rimbombante, pero la verdad es que todos los papás, por amor natural, eso es lo que buscamos, que nuestros hijos sean buenas personas. Eso es lo que realmente nos mueve. Aunque no hayamos leído un libro, da lo mismo eso. Desde las personas más sencillas hasta las más ilustradas, si hay amor natural por los hijos y ese amor es de benevolencia, lo que buscamos es que nuestros hijos sean felices y sean buenas personas. Así es. Y lo que intentamos hacer con múltiples dificultades, llenos de errores, cada día que me miro al espejo lo compruebo, es conducir a nuestros hijos y promover a nuestros hijos hacia ese fin, hacia que sean buenas personas. Tal vez no lo ponemos en estos términos, pero lo que intentamos procurar en nuestros hijos es que sean, ojalá perfectos, desde el punto de vista integral. No solo que sean el más bueno al fútbol, que se saquen buenas notas, no, que sean integralmente buenas personas. Y esa perfección integral, por decirlo en el lenguaje más clásico, implica adquirir realmente las virtudes intelectuales y las virtudes morales. Las virtudes intelectuales que perfeccionan nuestro intelecto y las morales que perfeccionan nuestra voluntad. Son las dos facultades superiores del hombre. Ahora, no voy a entrar en todo este detalle, pero es cierto, las virtudes intelectuales, la inteligencia, la ciencia, la sabiduría, consideradas en sí mismas, o en términos absolutos, son más perfectas que las virtudes morales, que son la justicia, la fortaleza y la templanza. Pero vamos al sentido común. Yo creo que todos los papás estamos de acuerdo en que tener un hijo muy inteligente, muy erudito, muy sabio, con una lógica impecable, capaz de razonar de manera rápida y sin error, incluso hacernos ver a nosotros nuestros errores, en fin, está muy bien, pero no sirve de nada si con eso se vuelven insoportables y utilizan toda esa tremenda capacidad intelectual, porque tienen las virtudes intelectuales para y tratar mal a los demás. No sirve de nada. Pero todo eso que es muy bueno, si va acompañado del respeto al otro, la honestidad, el servicio, y puedo seguir enumerando virtudes, ahí sí vemos que hay perfección integral. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que se pueden tener virtudes intelectuales, pero eso no asegura que la persona sea integralmente buena. Se necesitan las virtudes morales para que toda esa perfección intelectual se use bien y para el bien. Y por eso hay un punto de conexión clave en la formación de las personas, en la educación. Y es la conexión entre estas virtudes intelectuales y las virtudes morales. Y esa es una virtud fundamental, que es la prudencia. La prudencia en parte es virtud intelectual, en parte es virtud moral. Formalmente intelectual, materialmente moral. Ese es el punto de conexión. Y por eso, perdonen la síntesis, todo esto requeriría mayores razones, es correcto decir que el fin de la educación de los hijos es que sean buenos. El fin de la educación es que logren esa recta autonomía de su conducta, no la mera autonomía de la conducta, sino la recta autonomía de la conducta. Eso es lo que se denomina mayoría de edad ética, mayoría de edad moral. Decir que los niños, solo por tener 18 años, alcanzaron ficción jurídica. Bien, ahí tiene que establecer algún criterio. Pero todos los papás sabemos que algunos niños, yo tengo niños más chicos, todavía ninguno llega a esa edad,
pero imagino, por experiencia sabemos que no basta tener esa edad para automáticamente dar certificado de buena conducta, ¿cierto? O certificado de prudencia. Repito entonces, el fin de la educación es que nuestros hijos sean prudentes, que alcancen esa mayoría de edad ética. Esto Platón lo pone de una manera muy bonita, ¿no? Un pasaje de las leyes que luego cita Aristóteles en la Ética Nicómaco, dice: aprender a alegrarse y dolerse como es debido. En esto consiste una buena educación. Aprenderse a alegrarse y dolerse como es debido. ¿Por qué hablo de la prudencia? Porque para conducir, promover en los hijos que adquieran la prudencia, hay dos grandes dificultades. Esto es Platón, que habla muchísimo, y esto, en fin, se lo digo para que tengamos claro que parte de la naturaleza humana, no es un invento que se le ocurrió a algún filósofo hace 2500 años. Primero, precisamente porque la prudencia es una virtud, es un hábito, no es una ciencia, no es una técnica. Para poder adquirirla se requiere experiencia. Porque para poder razonar bien, rectamente, sobre cuál es el bien que tengo que hacer aquí y ahora, cuál es el mal que tengo que evitar aquí y ahora, hay que tener experiencia. Y los niños no tienen experiencia. No la tienen. Por eso es que los niños piden consejo. Deberían. La manifestación de la prudencia de los niños es lo que se llama la virtud de la docilidad, la capacidad de pedir consejo, porque no tienen experiencia. La experiencia es fundamental. Y lo segundo, y esto no lo digo en términos peyorativos, para ser prudente es obvio que tiene que primar la razón y no la pasión. Y los niños, precisamente por su corta edad, porque todavía no han adquirido la prudencia ni esta mayoría de edad ética, actúan más movidos por el placer y el dolor que por la razón. En los niños chicos esto es evidente, no es nada más eficaz que ofrecerle un dulce. Por eso se soluciona todo. Yo no quiero reducir por la educación a eso, simplemente un ejemplo. Y en los niños más grandes, el dulce se reemplaza por la recarga del celular. Y así uno consigue prácticamente cualquier cosa. Ahora, por esto es que en el pensamiento clásico, que en el fondo un poquito es sentido común, se dice que por falta de experiencia a su edad y porque la pasión prima sobre la razón, también en razón de la edad, no porque sean malos, es que el fin de la educación, que es la prudencia, no se alcanza durante la niñez, no se puede alcanzar durante la niñez. Habrá excepción, siempre puede haber una excepción, pero esta es la regla general. Entonces, la niñez, la infancia, la juventud, es una etapa en la cual el fin de la educación difícilmente puede alcanzarse, y por eso es absolutamente indispensable que durante toda esta etapa, en realidad no solo durante esta etapa, pero principalmente durante toda esta etapa, los hijos sean conducidos y promovidos, es decir, educados hacia el estado de virtud, hacia la prudencia. Y esto, a mi juicio, es un buen argumento, más bien, que prueba y justifica el derecho natural de los padres a educar a los hijos, pero con una palabra clave que se olvida y que está totalmente cuestionada en este nuevo sistema jurídico, que este derecho tiene carácter permanente. Una segunda consideración sobre lo mismo, a propósito de la prudencia. Para que una persona sea prudente no basta con que piense bien sobre el bien que ha de hacer y el mal que tiene que evitar. Tiene que querer el bien de manera adecuada. Por eso, una cuestión larga, en fin, que aquí solamente le estoy denunciando, es que la prudencia exige a las demás virtudes morales que rectifiquen la voluntad. La persona que quiere el bien de manera habitual, gracias a la fortaleza, la templanza y la justicia, luego delibera sobre ese bien, el bien que hay que hacer y el mal que hay que evitar. Y aquí me gustaría poner énfasis específicamente en la dimensión de la justicia, que en realidad, en estricto rigor, dado que estamos hablando de las relaciones de los hijos y los padres, habría que hablar de la virtud de la piedad, de la cual también se habla muy poco. Pero en fin, hablaremos a grosso modo de la justicia. Educar, repito, requiere conducir y promover a los niños para que alcancen este adecuado uso de la razón. Y es obvio que mientras menor es el uso de razón de los niños, menor es la eficacia de simplemente aconsejar. Menor es el uso de razón de los niños, mayor es la eficacia, no del simple consejo, no de la sugerencia, sino de la orden, del mandato racional. Y eso es lo que se llama disciplina. En la medida en que los niños van creciendo, están diciendo cosas obvias, el
mandato o la orden va cediendo paso al consejo, pero no es al revés. Y estas leyes sustituyen los mandatos y las órdenes por meros consejos, orientación y guía, no más que eso. Y esto es contrario a la naturaleza humana. Lo primero son las órdenes, los mandatos, la disciplina, desde cosas tan sencillas como lávate los dientes, da las gracias, pide por favor, anda a acostar. Son órdenes, son mandatos, no tienen por qué ser con bastón ni con agresividad. Pero son órdenes, son mandatos, no son vergonzosos. Aquí se nos plantea un cambio de paradigma. Ahora, es obvio que cuando ya son mayores, como decía, tienen mayor uso de razón, van adquiriendo mayor prudencia, porque ya no hay que recurrir solo al mandato, a la orden, al consejo. Pero sin perjuicio de eso, la verdad es que esto que el consejo se sobreponga por completo al mandato, yo creo que nunca ocurre del todo. Supongamos ya que los hijos son mayores, que ya tienen uso de razón, ya son bastante responsables, tienen su vida relativamente ordenada, han alcanzado esta mayoría de edad ética, son personas prudentes, muy bien, pero en la medida que sigan viviendo dentro de la casa, existen las reglas de la casa. Y las reglas de la casa lo que hacen es garantizar lo que se llama el bien común familiar. O sea, el niño puede ser todo lo autónomo que ya quiera, a medida que ha alcanzado la prudencia, no porque lo dicen estas leyes, y a la medida que vive en la casa, tendrá que ajustarse a ciertas reglas. Y son las reglas de la casa que están ahí no para oprimir a nadie, sino para el bien común familiar. Por eso es que, aunque los niños alcancen la mayoría de edad ética, los mandatos y las órdenes los van a acompañar siempre. Incluso cuando ya se fueron de la casa, vuelven a la casa, mira, en esta casa las reglas son. Y así es como funciona. Y eso es bueno para todos. Y lo tercero, que es claro, yo creo que este es el tema más profundo y que simplemente lo ilustro. Hay una virtud enorme en que los niños se acostumbren a recibir mandatos y órdenes y a cumplirlos. Y es que van poco a poco aprendiendo que para ser auténticamente libres hay que obedecer a una regla que no es su pura voluntad. Es una voluntad de un tercero. Esto es absolutamente incompatible con el paradigma de la libertad negativa de la Ilustración que nos rige. Absolutamente incompatible. Yo soy libre en la medida en que aprendo a obedecer. Yo soy libre en la medida en que entiendo que la regla y medida de mi conducta para ser buena persona y prudente no es simplemente lo que yo quiero. No es simplemente lo que yo quiero. Aquí le estoy hablando, simplemente lo digo, de la ley natural. Y para los que tenemos fe, estoy hablando de la voluntad de Dios. No es simplemente hacer lo que yo quiero porque yo quiero. Es hacer lo que yo quiero en la medida en que yo descubro con la razón que de esa manera me conduzco hacia el bien. La regla y medida no es la pura voluntad. Entonces, fíjense, en síntesis, los niños tienen que ser conducidos y promovidos hacia la prudencia, hacia la virtud. Y como no tienen todavía suficiente uso de razón, no lo pueden hacer solos. En la medida en que obedecen, alcanzan su bien. En la medida en que obedecen, colaboran al bien común familiar. En la medida en que obedecen, aprenden a ser auténticamente libres. Por eso que el deber de obediencia, que no aparece en ninguno de los elencos de los derechos nuevos de los niños, que ha sido totalmente derogado de esta simple responsabilidad de orientación y guía de los padres, el deber de obediencia es indispensable para la educación de los niños, para que puedan alcanzar la virtud. Bueno, y este deber de obediencia no solo es un bien para los niños, sino que es un bien que la justicia exige para con los padres. Obedecer a los padres es una exigencia de justicia. A falta de sentido común, decir 2 o 3 obviedades. Los padres le han dado todo a los hijos. La vida los sostiene en sus necesidades materiales, espirituales. Los padres viven y se desviven por los hijos. Por eso es que los hijos le deben a los padres, en lugar a Dios, la patria, a los padres. Amor, gratitud, asistencia, respeto y también
obediencia. Por eso es que es correcto decir que la obediencia de los hijos es un derecho de los padres. Si es un bien que en justicia le pertenece a los padres, es un derecho de los padres. Y al revés, la desobediencia de los hijos es una injusticia por los padres. Y no cualquier injusticia. Saben que la entidad de un mal, nosotros la descubrimos, la reconocemos según la entidad del bien al que se opone. Y en este caso, la desobediencia es una injusticia gravísima porque se opone al amor más desinteresado que existe. Por eso es que todo esto es tan grave. Yo creo que difícilmente se puede pensar un peor camino para la educación de los hijos que promover esta injusticia, promover la desobediencia sobre texto de autonomía y plena satisfacción de sus derechos. Entonces, si la prudencia requiere las demás virtudes morales, si la prudencia requiere a la justicia y la obediencia de justicia, pero guiemos la obediencia, de esa manera no vamos a acostumbrar a los hijos a ser justos en primer lugar por los padres, y sin justicia jamás serán prudentes. Por lo tanto, no se alcanza el fin de la educación. Bueno, con estas consideraciones me parece que salta a la vista que esta autonomía progresista es una utopía que atenta, una utopía ideológica que atenta contra el fin de la educación y el derecho de los padres a educar a sus hijos. Ahora, muy rápido, me parece que hay una perspectiva que merece ser considerada y que es la religiosa. Esto se puede profundizar mucho, pero yo creo que de sentido común debería surgir la siguiente pregunta. Pensemos, imaginemos, hay un poco de caricatura en esto, lo reconozco, en el hijo modelo, entre comillas, de este ideal ilustrado, el hijo modelo de este ideal revolucionario, autónomo, emancipado, desobediente, titular estricto de sus derechos y rigurosamente exigente en la satisfacción de sus derechos. Yo me pregunto, bueno, si es así con sus padres a los que ve, ¿cómo será con su padre, con mayúscula, al que no ve? Me parece realmente que esta cuestión sí compromete la dimensión religiosa de la vida humana. Paréntesis, nada de lo que ha promovido el ideal ilustrado, nada de lo que ha promovido no ha sido ex profeso contrario a la presencia de Dios en el mundo. Se compromete entonces la dimensión religiosa y me parece que ignorarlo es un error. Pero eso es lo que ocurre. Se ignora esta dimensión religiosa cuando se comulga irreflexivamente con esta premisa fundamental de todo este nuevo paradigma. El niño como sujeto de derecho, pero a tal intensidad que su bien o su interés superior es la plena satisfacción de sus derechos con o sin sus padres, o incluso contra sus padres. Ahora, ser sujeto de derecho no viene dado por la ley ni por la Convención de Derechos del Niño. Ser sujeto de derecho es una propiedad fundamental de toda persona por el simple hecho de ser persona, lo digan o no lo digan los comités y sus opiniones consultivas. Cada persona, y obviamente que los niños también, desde el instante en que comienzan a ser, a existir, como persona, desde la concepción, por lo tanto, son sujetos racionales, no son sujetos de derecho. Y esto, a propósito de esta dimensión religiosa, y religiosa, ojo, desde el punto de vista natural, aquí yo no estoy hablando de la fe revelada, estoy hablando de la dimensión religiosa que la misma metafísica nos enseña. Cada persona es persona porque es alguien, ¿no, amigo? Y alguien que es querido por Dios como amigo. Eso es pura filosofía. Es una religión revelada. No necesito, por lo tanto, ni que la Constitución ni que ninguna ley venga a reafirmar esta realidad ontológica, esta realidad metafísica. Ser persona es ser alguien delante de Dios y para siempre, dice Carlos Cardón, gran filósofo. Y ese ser alguien delante de Dios y para siempre es ser sujeto de derecho, pero por algo anterior que es mucho más profundo. Es ser sujeto de amistad, es ser sujeto de
benevolencia. Y esto es clave en la configuración de la personalidad de cualquier persona. Porque, claro, estudiar metafísica y llegar a todas estas conclusiones es una maravilla, pero son re pocos los que lo hacen. Y da lo mismo eso. Porque en realidad donde esto se aprende vivencialmente, sin ningún tipo de texto en la mano, es en la vida de familia. Es ahí donde realmente todos deberíamos vivir esta experiencia de benevolencia, de ser queridos incondicionalmente porque somos, no porque soy así o porque soy así. Esa expresión maravillosa que usa Pico del amor, es bueno que tú existas. Bueno, ¿dónde se reafirma eso vivencialmente en la experiencia de la familia? Y ese bueno que tú existas implica, como les decía, esta benevolencia. El derecho fundamental del niño es a ser amado incondicionalmente, no de manera irracional, sino conducido y promovido a su máximo bien, que no es otra cosa que la amistad con Dios. Y esto se recibe, insisto, y se aprende naturalmente en la familia. Y se aprende también obedeciendo. Obedeciendo no al tirano, a quien yo simplemente temo, sino obedeciendo al que me manda y me instruye con amor y por amor. Ahí es donde vivencialmente se descubre la fórmula de la libertad, que es la que se debería alcanzar en esa mayoría de edad ética. La fórmula maravillosa de San Agustín, ¿cierto? Ama ya lo que quieres. Pero se aprende esto, ¿no? Y se aprende también obedeciendo. Ahora, es verdad que muchos niños lamentablemente no tienen esta experiencia, sufren inocentemente. Pero la verdad de un principio, y esto en el orden lógico, universal, la verdad de un principio no se refuta por el defecto de la aplicación de ese principio, mucho menos cuando eso depende de quién, del libre albedrío. O sea, no deja de ser todo esto verdad porque hay niños que sufren y no son amados incondicionalmente. Esto no deja de ser verdad porque hay niños que lamentablemente sufren vulneración de sus derechos. Lo que debería, por lo tanto, hacer un legislador prudente es remediar esas excepciones, prevenir o sanar esas heridas y no, en cambio, como lo está haciendo ahora, derogar un pilar natural y fundamental del orden familiar, sustituyéndolo por una simple ideología que se disfraza de ángel de luz. Honestamente pienso, y voy terminando, que esta imprudencia legislativa puede llegar a causar un grave daño. La experiencia así lo demuestra, y cada vez que la ley promueve el camino fácil frente a las dificultades propias de la vida familiar, encuentra un terreno muy fértil para el cambio cultural. Ahí quedó, por ejemplo, la indisolubilidad del matrimonio. Y no solo quedó porque hoy día existe el divorcio vincular, sino que culturalmente ya no se entiende. Porque se promueve lo fácil frente a las dificultades propias de la vida familiar. Y siempre es más fácil, lo sabemos todos los que somos papás, siempre es más fácil mirar para el lado y dejar que los niños hagan lo que quieran que entrometerse, decirle que no, entrar en ese conflicto que es propio de la educación. Educar no es decirle a los niños, haz lo que quieres. Educar es que entiendan, sobre todo con el ejemplo de los padres y de marido y mujer en primer lugar, que para hacer lo que uno quiere hay que aprender a amar. Decía Chesterton lo siguiente: obediencia, la palabra más emocionante del mundo, menudo trueno de palabra. ¿Por qué imaginan los necios que el alma es libre solo cuando discrepa del orden común? Pienso que esta autonomía progresista contradice el orden común, el orden familiar. Es una, como diría Chesterton, una necedad. Y así también pienso que todos nosotros, y me hablo a mí mismo en primer lugar, aunque tal vez no comuniquemos con estas ruedas de carrera, sin duda que seremos los más necios si distraídos en miles de afanes, o incluso atendiendo, ¿cierto?, las causas más nobles, descuidamos nuestro fundamental deber y derecho, que es educar firme y amorosamente a nuestros hijos. Honestamente pienso que si bien hay que atender todos estos cambios legislativos, hay que estar en la discusión legislativa,
activa, hay que estar incluso en las discusiones judiciales, en fin, no le hablo solo a los abogados. Lo fundamental no está ahí, lo fundamental está en la casa. Y la medida en que nosotros de una vez por todas tomemos conciencia del tesoro que significa educar, conducir a nuestros hijos a que sean personas felices, personas buenas, yo creo que ahí está el mayor antídoto frente a toda esta irracionalidad que nos está abordando por todas partes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ferrer. Los invito a que formulen sus preguntas que se las irán retirando desde sus asientos. Están pasando por los asientos para retirar sus preguntas al profesor Álvaro Ferrer. Sí, puede ser. Me da la impresión que hay una necesidad de profundizar en la diferencia, en decir, por ejemplo, institucionalmente, con una premisa de jurisprudencia, defensoría del niño o defensoría de la niñez, de defensoría de un sistema concreto que se dice o se llama o pretende en sí mismo ser defensor de los niños. Creo que no hay una profundización al respecto ni un mayor conocimiento. Creo que eso es así o no. Y si es necesario. Sí, muchas gracias. Entiendo estar totalmente de acuerdo con usted. Efectivamente, la existencia de la Defensoría de la Niñez se asume que es algo bueno per se. Pero la verdad es que si vemos cuáles son las atribuciones que tiene en el contexto del sistema de garantía de los derechos de los niños, es una verdadera policía de los derechos de la niñez, de los derechos de los niños, que puede pasar por sobre la autoridad de los padres con mucha fuerza, con mucha fuerza. Bueno, no existe ahora el tiempo para entrar al detalle de cuáles son todas esas facultades, pero quedémonos al menos con la idea general. Efectivamente, los niños hoy día pueden, por sí mismos, incluso contra la voluntad de sus padres, recurrir ante la Defensoría de la Niñez. La Defensoría de la Niñez podría llegar a optar, no hemos visto todavía eso en Chile, pero afuera han existido múltiples de estos casos, podría incluso llegar a optar a la separación de los niños respecto a sus padres. Por supuesto que una cosa así, cuando hay una gravísima vulneración de la integridad física de los niños, pareciera estar justificada, pero cuando los padres podrían, lo decir en lógica progresista, ¿cierto?, intervenir en el derecho a la intimidad del niño, queriendo estar al tanto de cuáles son sus amistades, sus conversaciones, su participación en redes sociales, cuando los padres quieran dar educación a los hijos en materia de sexualidad, como se ha visto en este seminario, y eso entre en conflicto con el derecho de los niños a la no discriminación en razón de su orientación sexual y identidad de género, vamos a ver casos muy complejos. Y todo eso va a estar amparado por esta verdadera policía, que es la Defensoría de la Niñez. Estoy de acuerdo con usted, efectivamente hay que profundizar mucho en eso.
cosas. Una, no sé si conoces, existe una constitución de la infancia, se redactó con autores chilenos y es un documento distribuido en toda Latinoamérica y donde se habla del derecho preferente de los padres versus, no la autonomía, sino que versus su calidad para ejercer la función, ¿no es cierto?, que lleva a este niño a su bien superior. Por tanto, ya no es el cuestionamiento de la autonomía, sino que el cuestionamiento de los padres. Para esto se avala una serie de estudios, como los de la UNICEF, que indican que los padres, un 85% en Chile, vulneran los derechos de sus hijos. Y sabemos que no es así, porque esos derechos, a que hacen mención, son estos derechos sociales y culturales, pero no tenemos hoy día, lo mismo pasaba con la exposición anterior, no tenemos documentación, estamos sedientos de documentación, de estudios que, por ejemplo, mantienen estas falsas disyuntivas, porque son falsas disyuntivas. Y mi pregunta práctica, tenemos casos, nosotros nos toca recibir muchos casos y denuncias y solicitudes de ayuda de padres a lo largo de Chile. Y tengo uno de la semana pasada, de un padre de Antofagasta, donde el tribunal a un niño de 9 años le quitó el derecho de visita a su padre, porque este padre, separado de su mujer, fue acusado ante tribunales de familia porque le estaba enseñando a orar a su hijo, a rezar. La mujer que es atea lo acusó por vulnerar el derecho de él a su libre elección de una religión. Y aunque hoy día ni siquiera está legislada la autonomía progresiva ni definida de esta manera progresista, el juez aplicó criterios de esta evolución de derechos internacional, citó tratados, citó recomendaciones, y la sentencia hoy día de esto significa que hace aproximadamente un mes y medio que no lo puede ver, porque le dijo, no puedo forzar a tu hijo de 9 años, ni siquiera 14, de 9 años a que tú lo veas, porque no lo puedes ver. Sin embargo, ningún atenuante de que vive con la esposa, que tienen problemas ellos dos, o sea, no hay nada más, ninguna otra visión. ¿Es legal que un juez hoy día en Chile pueda aplicar esta interpretación internacional cuando ni siquiera está legislado en Chile el carácter de cómo puede ese tratado, ¿no es cierto?, el grado de vinculación de ese tratado respecto a nuestra legislación, que se está también legislando hoy día, que tenga un carácter vinculante? A ver, es complejo, parto por lo último. No he leído la sentencia, no conozco el detalle del razonamiento del juez, sí he leído sentencias análogas y en general lo que se hace es aplicar directamente la convención. Ahora, eso es una verdadera falacia, porque la convención en ninguna parte dice lo que los jueces dicen que dicen, ¿cierto? Lo que están haciendo es aplicar la convención, que sí es ley en Chile, sí es ley, se discute si tiene o no rango constitucional, en fin, no voy a entrar en ese tecnicismo, pero sí es ley, por tanto sí sería aplicable en el derecho interno, pero no están aplicando lo que dice la convención, sino lo que la doctrina de estos comités, etcétera, dicen que dice la convención. Y lamentablemente que sí, nuestros jueces están tremendamente influidos por esta lógica progresista en el modo de entender los derechos de los niños, los derechos en general, ¿no? Los derechos humanos en general, no solamente los derechos humanos. Entonces la pregunta, ¿es legal? Yo distinguiría, ¿es legal la aplicación de la convención? Sí, es legal la aplicación del soft law, ¿cierto? Yo pienso honestamente que no. Ahora, esto no es casual, fíjense que hace muy poco, lo saben muy bien, existió un proyecto de ley que quería hacer una reforma constitucional para elevar a la categoría de principio clave de la Constitución la autonomía progresiva de los niños, incluso estableciendo una acción específica de carácter constitucional para que los niños puedan reclamar, ¿cierto?, la vulneración de cualquiera de sus derechos, y agregando que la manera de entender esta autonomía progresiva es conforme lo establece este derecho internacional difuso, que en realidad no es derecho en sentido estricto. Entonces, no es casual que así sea. Sin ir más lejos, el Poder Judicial hace mucho tiempo que está siendo objeto de capacitación en estas materias, en que a los jueces se les enseña a pensar de esa manera y aplicar el derecho vigente de esa manera. Estamos en un tiempo muy difícil. Sí. Pero déjenme ver alguna de las cosas que me han llegado por escrito. Dice: el fin de la virtud de los hijos es su propia felicidad, personas virtuosas por el bien de la sociedad. Dos apreciaciones para comentar. Efectivamente estoy de acuerdo.
pero va a depender mucho, quiero que entendamos por felicidad. Si la felicidad es completamente subjetiva y cada uno rellena ese concepto con el modo en que entiende, por ejemplo, la satisfacción plena de sus derechos, volvemos exactamente a la ideología que se nos está imponiendo. Y fíjense que más allá de las distintas aproximaciones que existan al concepto de la felicidad, honestamente pienso que por inclinación natural los padres no se pierden mucho en eso. Hay excepciones, como en todas las cosas, es el misterio de la libertad humana, pero los padres en general no se pierden. Los papás entienden que los niños no son felices si aprenden a mentir, son más felices si aprenden a decir la verdad. Los papás entienden que los niños no son felices robando, sino respetando los bienes ajenos y así. O sea, los papás entienden que el camino a la felicidad es la virtud y no el vicio, más allá que existan discrepancias. Aquí me preguntan, ¿la familia muestra la verdad revelada de Dios? Complejo tema. Yo creo que una familia que obviamente fomente la religión y la religión a partir del dato revelado, sin duda que lo hace. Creo que hay una analogía efectivamente entre la familia bien constituida y la sagrada familia, pero independiente de eso, una familia que no profesa religión alguna, en la medida en que por inclinación y amor natural busque el bien del otro, con toda la renuncia que ello implica, sí le está diciendo mucho a los niños sobre el amor infinito que Dios tiene por cada uno. ¿Por qué en Chile se teme a enfrentar a las autoridades en estos temas? ¿Se puede mandar al Estado por querer quitar la patria potestad a los padres? Son dos preguntas. ¿Por qué se teme a enfrentar a las autoridades? Yo creo que la regla general, más que el temor de enfrentar a las autoridades, y a propósito de algo que decía recién Marcela, es la ignorancia. Estas cosas no se saben. No se saben. Ahora, yo no creo que sea casual que no se sepa. Eso es una opinión. Yo creo que sea casual que no se sepa. Yo creo que hay importantes estrategias para que estas cosas no se sepan. Ahora, el punto es que cuando se saben, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Y hay que decir, los que dan las peleas, en primera línea, son muy pocos. Esa es la verdad. Yo muchos años quejándome de eso, pero ya aprendí que no tengo que quejarme tanto de eso, tengo que trabajar más. Y pedirle a los que por vocación, da lo mismo, no quiero juzgar a nadie, por vocación no están dando estas peleas en primera línea, bueno, apoyen a los que sí están en primera línea, porque los que están en primera línea están muy solos, muy solos. Yo creo que ahí sí hay que apoyar. ¿Se puede mandar al Estado porque le quitar la patria potestad a los padres? Sin duda que sí, es una de las acciones que hoy día se pueden intentar. Creo que el pronóstico de semejantes acciones en el estado actual de nuestro poder judicial es incierto, por decir algo suave. Es bastante incierto. ¿Cómo se hace entender y valorar esta postura cuando la sociedad promueve y enseña lo contrario? Buscar primero el bien propio, desde medios de propaganda. Just do it. A ver, no creo honestamente tener una respuesta a esta pregunta, no una respuesta dogmática o axiomática, porque los caminos para hacer este bien, para difundir el bien, para promover el bien son infinitos. Lo que sí tengo claridad es que para hacer el bien no se puede hacer el mal. Como se dice, el bien se hace de infinitas maneras, el mal se evita solo uno, no haciendo, punto. Lo que sí tengo claro, y aquí perdonen lo vago, pero no hay otra manera, porque la prudencia no es un catálogo estricto de caminos y fórmulas matemáticas, no es así, por eso es una ciencia y técnica, sino que es virtud, es que si queremos avanzar hacia el bien, no podemos comulgar con el mal. Eso sí. Me parece que no hay más. Sí. Vemos que no lo implementa, o sea, lo veo como una excusa, ¿no es cierto? De querer ponerse el día, de implementar la convención, que la convención
Sin duda, yo estoy plenamente de acuerdo con usted. Efectivamente, la Convención en ninguna parte dice lo que el Comité viene diciendo que dice y lo que la jurisprudencia viene diciendo que dice, etc. No habla de deberes para que se tenga garantía, y en la Convención sí, se remite a los pares y a las tradiciones culturales del país y de cómo nuestras tradiciones. Sin duda, pero lamentablemente, no es algo con lo que yo estoy de acuerdo, lamentablemente el órgano encargado de velar por la implementación de la Convención en los Estados por parte viene diciendo hace décadas lo contrario. Y los distintos, llamémoslos, operadores jurídicos en sede legislativa o en sede judicial han venido comunicando con esa doctrina. Hoy día ya es una suerte de verdad instalada, que la única manera de entender la Convención, que no dice eso, es esta, ¿cierto? Por lo tanto, sí, efectivamente hay mucha ignorancia. Y sobre esto sobran los ejemplos, por poner uno lamentablemente real y de consecuencia nefasta. Ustedes saben que la Constitución chilena dice que la ley protege la vida del que está por nacer. Y es impresionante las acrobacias argumentativas que se han utilizado durante décadas, no solo la discusión ante el Tribunal Constitucional, ¿cierto?, del proyecto de ley de aborto, pero con toda esa gimnasia argumentativa, que no son más que sofismas y falacias. La ley protege la vida del que está por nacer y hoy día la ley autoriza nada menos que el acto que directamente no solo desprotege, sino que termina con la vida del que está por nacer. Y ahí está. Y la Constitución sigue vigente, por lo que dicen eso fue derogado. Es un enredo mayor. Y en esto, como decíamos antes, hay muchísima ignorancia. Me atrevo a aventurar lo siguiente: en la medida en que a los legisladores, que no son los únicos operadores, pero a los legisladores y también a los jueces, el razonar de esta manera tan alejada de lo que dicen los textos y del espíritu de los textos, en la medida en que eso les siga saliendo costo cero, no vamos a dar vuelta a la tendencia. A lo mejor no solo el poder legislativo, sino que también el judicial, la administración del Estado, la Contraloría, están permeados por una misma visión. Como regla general, tiendo a pensar que sí. Me atrevo a imputar esto a personas en particular, ¿cierto? Pero sí, tiendo a pensar que sí. Ahora, no olvidemos, el mal avanza con el bien retrocede. Que estas cosas hayan ocurrido y por décadas, no es casual. O sea, más que, esta es mi opinión, más que seguir apuntando a los que piensan mal, a los que tergiversan el texto, ¿dónde estaba yo? ¿Y qué es lo que tengo que asumir yo? Algunos serán en primera línea, otros no tengo idea, pero el mal avanza en la medida en que el bien retrocede. Y va a seguir avanzando en la medida en que sigamos omitiendo lo que nos corresponde hacer. Y vuelvo a lo que les decía al final de la presentación. En esto se educa muy bien a nuestros hijos. En eso no Con todo respeto, usted habla de primera línea. Aquí habemos varias organizaciones activistas y soy vocera del Comité No Te Metas y hay otras organizaciones más, como Marcela Aranda, hemos puesto la cara y hemos puesto en fecha las balas en exponer en el Congreso. Dada la elocuencia de todo lo que usted nos ha dicho, me gustaría preguntarle, usted ha expuesto en comisiones, necesitamos de personas como usted que nos apoyen, muchas veces estamos poniendo en fecha las balas sin tener una universidad detrás, ni la expertise, ni el conocimiento que usted tiene. Nosotros somos mamás de a pie, sin mayores títulos, pero que necesitamos de apoyo de personas. Lo primero es felicitarla y agradecerle. Sí he ido muchas veces. Nadie me ha escuchado. El efecto ha sido nulo, pero hay que verse. Y ahora, no quiero malinterpretar lo que usted dice, y si lo estoy haciendo usted, por favor, con libertad, corríjame. Es verdad que tal vez tener mayor formación o algún título, qué sé yo, puede aportar en algo. Yo creo que en esto lo principal es la experiencia de padre y madre familia.
no hay mejor argumento. Agradecerte primero, notable. Entenderle todo lo que explicas para todos en general. Me gustaría hacerte dos preguntas. Más que nada el tema legal. Primero, uno como padre hoy día, ¿qué herramientas tiene para defenderse frente a este tipo de leyes o no leyes aún, pero que las están haciendo vigentes e implementando? Y segundo, bajo la misma base, un colegio que tampoco quisiera adherir a este tipo de leyes que se las están imponiendo, no sé, desde el alcalde, desde no sé, distintos organismos. También, ¿cómo se puede defender un colegio que no quiera adherir a esto y que quiera seguir en la línea tradicional? El panorama no es bueno, eso está claro, pero no es completamente malo. Hoy día, estoy hablando de la perspectiva del orden jurídico, coexisten cosas malas con cosas muy buenas. Yo les hablé, por ejemplo, del conflicto de toda esta cosa rara, ¿cierto?, con la patria potestad, pero la patria potestad no ha sido derogada. Y la patria potestad, por lo tanto, puede seguir siendo ejercida. Hay texto expreso legales que lo siguen amparando. Yo les hablé del conflicto de toda esta nueva propuesta con el derecho de los padres a corregir a los hijos. Pero el derecho de los padres a corregir a los hijos no ha sido formalmente derogado, sigue siendo texto expreso. Los colegios siguen gozando de autonomía, tienen su propio reglamento interno. A lo que voy es que no está todo bien. Vamos a entrar ahora, pero la casuística puede ser infinita, de cuáles son los caminos, en el caso concreto, que tiene que seguir una familia o un colegio, en fin, que se ve enfrentado a estas disyuntivas, pero quiero que sepan que existen hoy día herramientas y mecanismos para hacerlo. Y también existen personas muy preparadas que están dispuestas a ayudar. Ya no está todo bien. Yo, justamente, respecto a lo que acabas de decir, lo pregunto como un tema de estrategia, porque yo sé que tú manejas muy bien lo que se está proponiendo en el Congreso. Si bien en todos estos últimos 8 años, en el primer gobierno de Bachelet, la estrategia era directa, o sea, modificar, generar una ley de matrimonio homosexual, el proyecto de garantías de la niñez, que era directo y tenía las frases que tocabas de leer y otras más. Pero hoy día esa lucha paró. El proyecto de garantía está paralizado precisamente porque no hay deberes. Las cosas que entran en realidad con un comité que se generó a través de los jueces como por la infancia, detuvo el proyecto porque no había argumentos para todo lo que ellos presentaron de la aplicación real de este proyecto de garantía respecto a más de lo que se había prometido. Y porque todos los proyectos entraron a más distintos por el Senado y la Cámara, no tenían integración ninguno, no hablaban. Por tanto, era como muy fácil avanzar esta agenda. Sin embargo, hoy día, lo que yo he estado viendo en el Congreso es que se está atacando por otra esfera. Entonces mi pregunta, son dos preguntas. Una, ¿ves esa misma estrategia, por ejemplo, como la habeas corpus, como la modificación constitucional, como que entra a través de la adopción y se mete autonomía progresiva? O estamos hablando, no sé, del TTP, que hace un link, el TTP hace un link en una parte a la Agenda 2030 o a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y lo le da un carácter, ese documento. O, por ejemplo, cuando estamos legislando, otro que también, no me acuerdo cuál es el TTP, pero otro que hace el mismo juego en el fondo, que linkea a un no tratado, a una convención o a una declaración, a un estatus metiéndolo dentro de la firma de un tratado. ¿Ves ese mismo juego? Y en ese mismo contexto, te quería preguntar por un artículo que leíste que está en el proyecto, que será una confirmación legal, porque en realidad yo no soy abogado, entonces quiero una confirmación. Cuando dice que los padres, la responsabilidad de la orientación, de los niños, los padres deberán orientar, según los derechos establecidos en esta ley. Eso significa que no solamente me están rebajando el derecho a una mera responsabilidad, sino que también, que no pareciera si no lo lees bien, me está obligando a que yo tenga que orientar no cualquier cosa, sino que los derechos y esa interpretación de derechos que dice el mismo proyecto. Esas son mis dos preguntas. Parto con lo segundo y estoy plenamente de acuerdo. Efectivamente, esa expresión lo que hace es reconducir a la misma ley, al elenco de derechos de la misma ley para el ejercicio de la responsabilidad de los padres. Por lo tanto, es una limitación adicional. Y respecto a lo otro, también estoy de acuerdo. Yo creo que
decir que se acabó la ofensiva frontal, yo creo que ha disminuido, pero permanece esta ofensiva indirecta en que avanza y avanza de manera bastante oblicua, ¿cierto? Con goles de mirada de cancha, que si no hay alguien presente y consciente, nadie se da cuenta. Yo creo que sí, que eso avanza. Y yo veo en eso una dificultad adicional, ¿no? Conversando con muchos amigos, en fin, amigas que están en cierto servicio a la madre en el actual gobierno, en que esta ofensiva frontal haya disminuido o aparentemente desaparecido lleva a relajar mucho la defensa. Y creo que eso es complejo. Y asimismo, creo que es complejo estar permanentemente en la defensa. Creo que hay que pasar a la ofensiva. Eso. Lo que va a sería tener un problema de como agua transparente y es seco cuando expone. Aparte es un centro profesional, pero además lo hacen, no todos los profesionales y los abogados lo hacen así. Pero en realidad es súper triste a veces, como digo, sordo. Es como que todos les queda súper claro lo que planteaste, están todos de acuerdo y cuando votan en contra. Entonces es de terror, sí, yo sé que es así. Respecto a lo que acabas de decir, respecto a la estrategia, tú hablaste de que si bien no se han derogado los derechos, se han debilitado. Si bien la palabra potestad está ahí, igual se debilita. El proyecto de identidad de género, si bien no dice nada al respecto, dice ningún tratado podrá modificar y bla, 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 y va debilitando esos derechos constitucionales. Entonces mi pregunta tiene que ver con... yo pensaba que estábamos salvados, porque la Constitución es súper clara, nuestra Constitución está bien armada y es bien clara. Y como que el origen está, o sea, el espíritu de esa Constitución está súper bien enmarcado. Sin embargo, no he visto acciones legales claras, como tú dices, a lo mejor si te refieres con la ofensiva, de parte de los padres que en vez de ir a reclamar, deberíamos, no sé, 100.000 chilenos poner una demanda al Estado de Chile. No es menor que 100.000 chilenos se paren y tengan el Poder Judicial conflictuado porque tiene que responder la demanda. Es una estrategia que no la he visto en otros países, pero creo que no sé qué te parece, pero yo he estado pensando este último tiempo y creo que es la mejor herramienta. O sea, en vez de quizás, no echo por fuera las marchas, lo que sea, pero efectivamente molestar al gobierno con ley de transparencia, con solicitudes, donde tú tienes a sus equipos complicados, tú los conoces, yo los conozco, los va a enfrentar a una discusión que podría incluso llegar a los medios de una manera muy distinta a la que está llegando hoy día. No sé qué te parece, no sé si a eso te refieres con ofensiva. A ver, cuando hablo de ofensiva, la verdad no me estoy refiriendo a ninguna acción particular o singular en concreto, tampoco estoy descartando alguna, y por lo mismo tampoco estoy descartando las ideas que tú estás mencionando. Habrá que verlas, ¿cierto? Y ponderarlas en su mérito. Cuando hablo de ofensiva me refiero a salir de la comodidad. A salir de la comodidad, de la comodidad y preocuparse cada uno de lo que le corresponda, según su vocación, según su estado, de dejarle a nuestros hijos un país mejor que el que hemos recibido. Lo digo en serio, ¿no? Puede sonar como una frase puramente cebollera. ¿Estarías dispuesto a apoyarnos? Somos organizaciones de todo Chile. ¿Estarías dispuesto a apoyarnos si nosotros te generamos la demanda de los padres para demandar recursos de protección, etcétera? ¿Nos apoyarías? Puede ser. Hay profesionales mucho mejores que yo. Eso tiene que quedar muy claro. Hay tiempo para una pregunta más. Yo aquí, cuando está la pendiente, dice: ¿cree usted que los ciudadanos deben involucrarse en política y cambiar el Parlamento? Porque mientras no haya mayoría valórica, no se lograrán los cambios. Es la gran discusión, a mi juicio, de si el mundo se mejora con los cambios estructurales, los cambios en lo macro. Un tema muy bonito de la filosofía política. A ver, yo sí creo que la salud del orden jurídico, la salud de las leyes es fundamental. Y estoy absolutamente convencido que las leyes tienen un rol cultural, educativo, fundamental. Pero no es todo. No es todo.
en esto creo que soy majadero, pero que honestamente lo que pienso, podemos tener un orden jurídico maravilloso como la Constitución, no sé si es maravillosa, pero tiene muchas cosas muy buenas en esto que estamos hablando, pero si la vida de familia es un desastre, no nos sirve, no nos sirve. Por eso la genialidad de Chesterton, de nuevo, nada más extraordinario que un hombre ordinario, con su mujer ordinaria y sus hijos puramente ordinarios. La vida de familia ordinaria, bien movida por el amor de la violencia y la amistad, que realmente cambia absolutamente todo. Y ahí es donde tiene que estar el principal, no el exclusivo, el principal énfasis, en mi opinión. Bien, muchas gracias.